Momias egipcias, cuerpos conservados a lo largo de la historia que nos hablan desde el inframundo. Y escáneres computarizados que las desentrañan virtualmente para revelar sus secretos. ¿Fue Tutankamón asesinado? La tecnología guarda la respuesta. Reviviremos el proceso y descubriremos cómo protegerlas del paso del tiempo en El secreto de las momias. El secreto de las momias. Este paciente está a punto de someterse a la tecnología más avanzada. Inicia el escáner. Una tomografía axial computarizada, conocida popularmente como TAC, explora el interior del cuerpo humano y es una herramienta fundamental en el diagnóstico de enfermedades. Pero en este caso, el paciente está muerto. De hecho, falleció hace 5.000 años, pero por suerte el escáner nos dirá por qué murió y qué condiciones pudieron llevarle a la muerte. Esta momia, propiedad del Museo Michael C. Carlos de Atlanta, Georgia, es analizada sin ser desenvuelta para descubrir los secretos de su interior. Eso podrían ser tejidos. Vaya, eso es muy interesante. Las tomografías se basan en el principio de los rayos X. A medida que los rayos X inciden en el cuerpo, son absorbidos en diferentes niveles, formando una imagen plana en una película. En el caso de las tomografías, los rayos X se proyectan desde diferentes ángulos con respecto al sujeto para generar cortes transversales o secciones. A medida que el paciente se desplaza, se generan hasta 1500 secciones que se apilan como si de una baraja de cartas se tratase para formar una imagen íntegra del cuerpo. La tecnología ha revolucionado tanto el estudio de las momias como su tratamiento en los museos, porque no solo nos ha ayudado a comprender cómo se hacían, sino que nos ayuda a conservarlas para las futuras generaciones. En el otro extremo de Estados Unidos, en el Museo Egipcio Rosicrucian en San José, California, se exhibe una pequeña momia desde hace más de 75 años. El misterio de esta pequeña momia radica en quién fue, en cómo vivió esta persona y en cómo murió. Y dado su tamaño, se creía que era un niño. Para desvelar el misterio oculto bajo el vendaje, la doctora Amy Ladd, junto con un grupo de expertos en tomografías, llevaron a cabo uno de los exámenes médicos más avanzados jamás realizado a una momia egipcia. Esta tecnología es fascinante. Es como realizar una autopsia virtual, pero sin tocar a la momia. El tipo de escáner empleado se conoce como arco en C y consiste en un arco móvil que rodea completamente al paciente. El arco en C genera 60.000 cortes transversales, de modo que mostraría detalles inéditos hasta entonces en la tomografía de una momia. Se trata de tecnología punta. Hasta ahora ni podíamos pasar por el escáner, y esa es la novedad. Las decenas de miles de imágenes se procesan en un superordenador que crea una imagen virtual en 3 dimensiones del interior de la momia. Es fantástico porque se conserva su estado original. Y como hemos visto, está tan bien conservada que vemos detalles como los que veríamos en un niño que nos visitara hoy. Gracias a estas sorprendentes imágenes, la doctora Ladd pudo resolver el misterio de la pequeña momia. Primero, y 3000 años después, examinó su dentadura. Este es el escáner de la mandíbula, una vista lateral. Vemos la mandíbula inferior, que presenta los dientes de leche, y la segunda dentición que aún no ha aparecido y que empieza a formarse junto con los molares de los 6 años. Eso nos dice la edad. Tiene los dientes de leche, así que sabemos que tiene una corta edad. No ha perdido ninguna pieza y los molares de los 6 años aún no han aparecido. Por lo tanto, tenía menos de 6 años. Otros detalles ocultos revelaron el sexo de la momia.
Esta imagen es del cráneo de la momia y sabemos que es una niña porque vemos en él este patrón ondulado. Es el cabello de la momia. En aquel tiempo, las niñas tenían pelo y los niños la cabeza afeitada. Pero también sabemos que es una niña porque no vemos genitales momificados en el pubis, así que se trata de una niña. Las imágenes del escáner también revelaron cómo pudo haber muerto. Aquí vemos indicios de una leve protuberancia en esta zona grisácea que podría implicar una presión intracraneal progresiva debido a un virus o una infección bacteriana que pudo provocar la inflamación cerebral que sería la causa de la muerte. Realmente fue una tragedia. Debió ser una niña sana y activa hasta poco antes de morir. Un final súbito para una niña con la vida por delante y que ha sido preservada a lo largo del tiempo. Pero ha sido una experiencia maravillosa desenmarañar su misterio. La tecnología puede ayudarnos a entender el pasado. Pero ¿cómo aplicaron los egipcios la tecnología para conseguir algunas de las momias mejor conservadas que conocemos? Los egipcios eran los tecnólogos de entonces, poseían conocimientos que nadie tenía. El doctor Robert Breyer, un reputado egiptólogo, es considerado por muchos el mayor experto en momias y en el proceso de momificación. A veces me llaman Mr. Momia, yo nunca me presento así, pero creo que se debe a que les sorprende que solo trabaje con momias. Su fascinación por las momias le llevó a realizar algo que nadie había hecho en miles de años. En 1994, practicó y documentó una momificación real, siguiendo el procedimiento de los antiguos egipcios. Quise momificar un cadáver humano porque quería saber cómo los egipcios momificaban a sus muertos. Sin hacer uso de la tecnología médica moderna, el Dr. Breyer pretendía momificar un cuerpo humano utilizando exactamente el mismo instrumental empleado por los egipcios milenios atrás. Para este proyecto tuvimos que replicar las herramientas de los egipcios, que contaban con cuchillos de bronce y cobre, pero también tenían obsidiana, un cristal volcánico muy cortante, más cortante que los escalpelos y que utilizaban para hacer incisiones. Con un cadáver donado a la ciencia, el Dr. Breyer dio el primer paso del proceso de momificación. La extracción de los órganos internos, ya que se descomponen con rapidez. Para conservar un cuerpo, hay que cerciorarse de que las bacterias no actúen. Ellas provocan la descomposición, atacan los tejidos blandos y el motivo por el que los atacan es porque contienen agua. La clave es deshidratarlos rápidamente para que las bacterias no corrompan el cuerpo. Este instrumento era muy importante. Extraían los órganos a través de incisiones de no más de 9 centímetros por las que no podían introducir las manos. Pero una vez abierta la incisión, introducían esto para sacar los órganos. Los egipcios abrían pequeñas incisiones para dañar los cuerpos lo menos posible. Los antiguos embalsamadores retiraban todos los órganos: el estómago, los pulmones, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El único que no tocaban era el corazón. Dejaban el corazón en su sitio porque creían que pensaban con el corazón. No sabían que pensaban con el cerebro y por eso lo dejaban, porque lo necesitaban en el otro mundo. Una vez extraídas las vísceras, los egipcios las almacenaban y las enterraban con la momia en unos recipientes denominados vasos canopos. Realmente eran tarros, tenían tapa y estaban huecos. Y las tapas tenían la forma del dios que protegía las vísceras. Los antiguos egipcios guardaban los órganos para protegerlos. Los primeros enterradores no conservaban el cerebro porque creían que producía mucosas. Y para reducir al mínimo el daño craneal, lo extirpaban a través de la nariz. Sin duda, lo más complicado para los egipcios era extraer el cerebro. Y lo hacía un cirujano con experiencia, alguien que sabía lo que hacía. El cirujano llegaba al cerebro rompiendo el hueso etmoides, situado en la parte posterior de la cavidad nasal.
Y entonces usaba algo como esto que parece una percha. Lo que hacía era insertarlo por las fosas nasales hasta el cráneo. Pero el cerebro no se enganchaba al estar demasiado líquido. Sin embargo, averiguamos cómo lo hacían. En efecto, introducían el gancho por la nariz, pero al llegar al cerebro lo giraban como un molinillo. Le daban vueltas y vueltas para triturarlo, para licuarlo, y luego colocaban el cuerpo boca abajo para que el cerebro saliese por la nariz líquido. Así es como lo hacían. A continuación, eliminaban la humedad del interior del cuerpo, introduciendo en él pequeños sacos de un compuesto de carbonato de sodio llamado natrón. Esto es natrón, y es exactamente igual al que usaban los embalsamadores egipcios hace 2000 años. Básicamente es sal, y deshidrata como cualquier sal. Es higroscópico. Extrae el agua del cuerpo y se adhiere a él deshidratándolo. Seguidamente, el Dr. Breyer emuló la práctica de cubrir el cuerpo con natrón y lo dejó secar durante 35 días. El resultado fue un cuerpo consumido pero reconocible. Este es el aspecto que tendría una momia hace miles de años, antes del paso más característico del proceso de momificación, la envoltura del fallecido en metros de lino. La envoltura era un ritual. Envolvían los dedos uno a uno, las manos, las piernas, dibujaban conjuros en las vendas y mientras lo hacían, un sacerdote oraba. Es decir, existía un ritual paralelo al proceso físico. Los egipcios empleaban más de 9 kilos de lino en una momificación. Si era rico, mientras lo envolvían entre las capas de lino, colocaban amuletos que podían ser cualquier objeto pequeño que sirviera de protección. De modo que en el vendaje podía haber cientos de ellos. Este amuleto pertenecía a una momia, tiene 3000 años de antigüedad, y si lo observamos de cerca, vemos que es la talla de un escarabajo, pero en la parte posterior presenta 2 pequeños orificios para coserlo a la momia y protegerla eternamente, y estaba en el vendaje. El vendaje se revestía con resina elaborada a partir de la savia de los árboles. Esta resina se endurecía formando una sustancia parecida al alquitrán que fijaba el vendaje. La palabra momia procede del término árabe mumiya, que significa alquitrán. El proceso completo para los antiguos egipcios podía durar hasta 70 días, y para estos momificadores actuales supuso todo un aprendizaje en un arte perdido en el tiempo. Creo que el proyecto de la momia fue realmente importante. Fue la primera vez en 2000 años que alguien culminó una momificación egipcia y por primera vez descubrimos los detalles de cómo lo hacían, algo muy relevante. Para el Dr. Breyer el proceso concluyó. En cambio, los antiguos egipcios debían hacer más para proteger a sus momias en la eternidad. Además del vendaje, utilizaban un material similar al papel maché, llamado cartonaje, para cubrir la cabeza y los pies de la momia. Posteriormente las introducían en un ataúd de madera y finalmente, si el fallecido era acaudalado o un faraón, el ataúd se sellaba en un sarcófago de piedra o granito. Es como las maletas que caben una dentro de la otra, conformando diferentes capas de protección para la eternidad. Pese a que la momificación era un proceso complejo y dilatado, solo era el punto de partida del ritual del enterramiento. Los egipcios honraban a los muertos construyendo colosales tumbas y templos que se convertirían en maravillas del mundo. Egipto es el único país del mundo donde el proceso de conservación de un cadáver pasó a ser una forma de arte. Los egipcios empezaron a desarrollar sus técnicas antes del 3000 a.C.
La momificación fue descubierta casi por accidente por los antiguos egipcios. Con un clima tan cálido y seco, la arena es prácticamente un horno. Hacían los enterramientos en fosas en el suelo y vieron que esos cuerpos se conservaban muy bien, como el pescado ahumado. Así que cuando descubrieron lo que la naturaleza podía hacer, comenzaron a desarrollar técnicas muy sofisticadas para poder hacer de forma artificial lo mismo. A medida que evolucionó a lo largo de los siglos, la momificación derivó en una gran industria. Con respecto a la momificación, los egipcios iban muy por delante del resto de Oriente Próximo. Nadie lo hacía como ellos. Además de tener los recursos, era un país poderoso que había conquistado Oriente Próximo. El dinero era necesario para hacer esto y ellos lo tenían. Pudieron permitirse perfeccionar esta forma de arte. Los egipcios aplicaron la tecnología y los recursos no solo en la momificación. También construyeron grandiosas tumbas. Un vasto complejo que las alberga se denomina necrópolis o ciudad de los muertos. El diseño y la tecnología para hacer las tumbas eran muy sofisticados y rigurosos. Trabajaban con herramientas de bronce con las que horadaban cámaras, en ocasiones de hasta 100 metros de profundidad, en piedra caliza. Y normalmente el equipo de constructores del faraón tardaba unos 40 años en terminar la tumba. Todo un logro de la ingeniería considerando lo que tenían a su disposición. La Gran Pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo, es una tumba alzada gracias a esa organización y a esas tecnologías de construcción. Sigue siendo el edificio de mampostería más grande jamás construido. Y lo hicieron para alojar, justo en su centro, una pequeña cámara mortuoria para la momia del faraón. Los egipcios creían que el alma del difunto abandonaba el cuerpo para volver a él en el entierro. De modo que necesitaba su cuerpo y sus posesiones materiales para el más allá. El diseño básico de la mayoría de las tumbas egipcias constaba de 3 compartimentos esenciales: la entrada, la cámara de las ofrendas y la cámara mortuoria. Este es el típico acceso a una antigua tumba egipcia. Los jeroglíficos nos indicarían quién está sepultado en ella. Además, nos darían la bienvenida y encerraría un maleficio. El maleficio o la advertencia que nos lanza este jeroglífico es: si venís con malas intenciones, huid antes de que sea demasiado tarde. Pero como tenemos buenas intenciones, podemos pasar. Los constructores de la tumba abrían un túnel que unía la entrada con la primera sala, la cámara de las ofrendas. Una puerta como esta se encontraría en una antigua tumba. Los parientes del difunto dejarían las ofrendas aquí, en la parte inferior de la puerta. Y el alma del difunto, mágicamente, entraría aquí para llevarse la comida y otras ofrendas a la otra vida por esta misma puerta mágica. Y construyeron pasadizos en ocasiones de hasta 90 metros de largo que desembocaban en la cámara final. Ahora estamos en la cámara mortuoria. Este es el sarcófago de granito. En su interior estaría el sarcófago de madera que contenía el cuerpo del dueño de la tumba, y todo se enterraba en el suelo. Los jeroglíficos y las imágenes de la cámara mortuoria describen la vida que el propietario de la tumba quería vivir en el más allá. Y en la cámara se incluirían las pertenencias que el difunto esperaba utilizar en la otra vida. Los tesoros que quería llevarse al más allá. Estos grandes tesoros se convirtieron en objetivos fáciles para los ladrones de tumbas, pero idearon barreras para proteger las riquezas. Taponaron los pasadizos que comunicaban con la cámara mortuoria. Con lo primero que un ladrón se topaba cuando daba con la tumba eran 270 metros de fragmentos de piedra compactados que debía perforar para llegar al sarcófago. Con el paso de los siglos,
fueron complicando el interior de las tumbas con el fin de confundir a los asaltantes. A menudo las tumbas egipcias eran diseñadas sobre todo para ocultar a la momia, para guardarla en secreto. Y una forma era utilizando pasadizos falsos, puertas falsas y cámaras falsas para que la gente se perdiera en esa especie de laberinto. Sin embargo, esto disuadió poco a los ladrones. A menudo profanaban las tumbas para hacerse con las riquezas destinadas para el más allá. La consecuencia del saqueo de las tumbas a lo largo de los siglos ha sido que un número incalculable de objetos muy valiosos se han perdido o dispersado. Pero una amenaza mayor que el saqueo de tumbas estaba por llegar. En el 525 a.C., los persas conquistaron Egipto, a los que le siguieron los griegos y los romanos. Los invasores estaban fascinados por la momificación y permitieron que la práctica continuase. Pero más tarde, en el 642 de nuestra era, los árabes ocuparon Egipto y el Islam se erigió como religión dominante. La momificación no estaba permitida y vio su fin. Entonces se perdió ese arte. Egipto fue finalmente invadida por los árabes, pasó a ser un país musulmán y, en cierto sentido, se separó del mundo cristiano, de modo que durante la Edad Media y el Renacimiento perdimos el contacto con Egipto y el arte de la momificación desapareció. Las dunas hicieron acto de presencia. Se perdieron templos. Las tumbas quedaron enterradas bajo la arena y se quedaron ahí, esperando a que los arqueólogos las descubrieran. Con el avance de otra superpotencia conquistadora, las momias de Egipto fueron redescubiertas. En 1798, Napoleón invadió Egipto y trajo consigo a varios científicos para que documentasen su cultura. Fueron ellos quienes realizaron las primeras investigaciones arqueológicas en Egipto y fue así como Occidente supo de Egipto. Cuando publicaron los primeros dibujos e ilustraciones, la gente pudo ver por primera vez descripciones precisas de las momias. Ahí fue cuando Europa descubrió la egiptomanía. Durante el siglo XIX y principios del XX, las momias egipcias se transformaron en tesoros históricos codiciados por todos los museos del mundo. Cuando se dieron cuenta de la importancia de las momias, que eran parte de la historia, empezaron a exhibirlas en museos, cuidando de ellas, y eso derivó en su estudio. Durante la primera década del siglo XX, los arqueólogos peinaron los lugares de enterramientos egipcios en busca de estos nexos con el pasado. Uno de los descubrimientos más importantes fue la tumba del rey Tutankamón, donde además de tesoros, se ocultaba una maldición y posible asesinato. El faraón Tutankamón, también conocido como Rey Tut, es probablemente la momia más célebre del mundo. ¡Hola! El faraón no es solo conocido por las riquezas halladas en su tumba. También lo es por el misterio que envuelve tanto a su vida como a su muerte. La tecnología actual ha intentado dar respuesta a estas legendarias intrigas. La fascinación ha acompañado a Tutankamón desde que el arqueólogo británico Howard Carter lo descubriera en 1922. Cuando descubrió su tumba, publicitó su hallazgo. Y la noticia se propagó por el mundo. Las portadas de los periódicos de Nueva York, Sydney, El Cairo y París mostraban el descubrimiento. Fue la Tutankamón-manía. Al principio, este furor estaba motivado por las incontables riquezas encontradas en su tumba. Había más de 5.000 objetos colocados en esa pequeña tumba junto a Tutankamón. Había oro, alabastro, marfil, joyas y piedras preciosas que aún hoy nos deslumbrarían. Pero lo destacable era su buen estado de conservación. Parecían haber sido hechas ayer. Una de las reliquias más notorias fue la máscara de oro colocada sobre el rostro del faraón. Esa máscara funeraria en particular es uno de los objetos más espectaculares jamás encontrados en todas las culturas. Está hecha de oro y plata.
pero también presenta piedras, como ónices, turquesas, obsidianas. Utilizaron diversos elementos para crear esta preciosa máscara mortuoria. En poco tiempo, un misterio sobrenatural impregnó al magnífico tesoro. Según la leyenda, aquellos que accedieran a la tumba enfermarían y morirían poco después. La primera persona que murió y con la que se inició la leyenda de la maldición fue Lord Carnarvon, quien financiara las excavaciones de Carter. Murió 2 meses después de que Carter abriera la cámara mortuoria, y ahí comenzó la leyenda. Luego, los que tuvieron relación con el proyecto y que murieron súbitamente fueron considerados víctimas de la maldición de la momia. El mito perduró décadas, e incluso Hollywood hizo caja gracias a él. Creo que la momia, como figura de terror, toma más importancia tras el descubrimiento de Tutankamón. Se hablaba mucho de la maldición y existía esa idea de que las momias mataban a la gente. Y eso fue posterior al descubrimiento de esta tumba. La maldición quizás hiciera de oro a la industria, pero la ciencia sostiene teorías muy diferentes acerca de la causa de las muertes de aquellos que entraron en la cámara. Parece ser que hay razones científicas que están surgiendo ahora. Actualmente, los arqueólogos dejan que las tumbas respiren, por decirlo así, durante varios días, porque pueden acumular gases u otras sustancias tóxicas. Estas cámaras llevan selladas cientos de generaciones y contienen cuerpos en descomposición, restos de comida, resinas y otras sustancias químicas que se elaboraron y utilizaron durante las momificaciones. Por eso hoy las dejan respirar antes de acceder a ellas. Así que, tal vez, la ciencia haya resuelto el misterio de la maldición del faraón. Asimismo, la ciencia ha sido utilizada para resolver otro misterio acerca del rey Tut, el posible magnicidio. El misterio de la muerte de Tutankamón surgió en el momento de su descubrimiento. Vieron que era joven y querían saber exactamente cómo murió. ¿Murió de muerte natural? ¿Fue asesinado? ¿Lo mataron? El rey niño gobernó el antiguo Egipto hace unos 3500 años, después de heredar el trono de su padre a la temprana edad de 9 años. 10 años más tarde, su reinado fue cercenado. Había varios aspirantes al trono, de modo que cabría la posibilidad. Sabemos que hubo otros magnicidios en la historia de los faraones, así que sería posible que Tutankamón hubiera sido asesinado. En un intento de resolver el misterio, la momia del faraón se sometió en 1968 a los rayos X, que desvelaron un orificio en la parte posterior de su cráneo. La idea de que pudo haber muerto en una conspiración de palacio tomó fuerza cuando las radiografías mostraron un trozo de hueso hundido en la parte posterior del cráneo. Quizás le golpearon. En 2005, los restos de Tutankamón se sometieron a una tomografía, de la que se obtuvieron detalladas imágenes. El TAC reveló que el orificio en la parte posterior de la cabeza se produjo durante la momificación. De hecho, en la 18ª dinastía, muchas momias presentaban orificios similares que fueron descubiertos mediante tomografías. Entonces, ¿qué causó la muerte del rey niño? El TAC quizás haya revelado la verdadera causa de su muerte. Los últimos descubrimientos con tomografías parecen sugerir que tenía una fractura en la pierna y que tal vez una infección posterior fuera la causa de su muerte. Sabemos que incluso un dolor de muelas, una caries, podía acabar con la vida de alguien. De hecho, es posible que algunos faraones murieran a causa de unos dientes podridos. Esta nueva evidencia concluyó la investigación del asesinato del faraón. El caso de asesinato está cerrado. El 100% de los egiptólogos creen que no fue asesinado. Además de revelar la causa de la muerte de Tutankamón, la tecnología nos ha dado pistas de su aspecto. Mediante la reconstrucción facial, al igual que las fuerzas de seguridad hacen para resolver casos de asesinato, los científicos han creado un modelo muy realista del rey egipcio.
Las imágenes de los escáneres sirvieron para construir un modelo de plástico del cráneo. Luego, un escultor moldeó con arcilla la musculatura facial y la piel. Un artista definió los detalles, el grosor de las cejas, la nariz, los labios y la forma aproximada de las orejas. Y finalmente, unos ojos de cristal, el cabello y una recreación exacta del maquillaje completaron la reconstrucción. Este es el rostro de Tutankamón. Debido a la tecnología en la que se sustenta esa reconstrucción, es la recreación más aproximada de Tutankamón en vida. Sin embargo, el estudio de los restos del rey niño parece no haber finalizado. ¿Puede la tecnología revelar más datos? La fascinación por Tut persiste, y a medida que la tecnología avance, continuará su estudio y resolverá partes de la historia que hoy ni concebimos. El rey Tutankamón ha recibido siempre la mejor atención por parte de la ciencia. Pero durante siglos, incontables momias fueron profanadas, robadas o simplemente perdidas y olvidadas. Si los antiguos egipcios hubieran sabido que sus momias iban a ser profanadas, quizás hubieran dudado en embalsamarlas para la eternidad. A lo largo del tiempo, las momias han sido utilizadas para todo tipo de cosas. Se creía que el polvo de una momia otorgaba la inmortalidad. Y los boticarios europeos comenzaron a triturar momias para utilizarlo como ingrediente y ayudar a los enfermos. En la Guerra de Secesión norteamericana escaseó el papel. Y el lino de las momias, las vendas, se enviaban a Estados Unidos, se procesaban y se hacía papel para diferentes industrias. Los aristócratas del siglo XIX encontraron un divertimento en la adquisición de momias y la celebración de lo que denominaron sesiones de observación para el público asistente. Las desenvolvían. Querían ver qué había bajo el vendaje. Querían ver sus caras. Y así perdimos muchos conocimientos e información. A los antiguos egipcios no les habría gustado que eso ocurriera. Este hombre pudo haber sido comprado para ser el invitado de honor en una de esas fiestas celebradas en domicilios particulares. Es muy probable que a esta momia la desenvolvieran en la época victoriana como parte de uno de esos juegos de salón en los que retiraban el lino para ver qué amuletos, joyas o tesoros se desprendían del cuerpo de la momia. Les fascinaba lo que pudieran encontrar. Era como ir en busca del tesoro. Les resultaba más fácil que viajar a Egipto y escarbar en la arena. Quitaban las vendas, veían que caía y ya les pertenecía. Las momias se vendían y compraban como cualquier otro bien, y muchas se perdieron con el tiempo. En 1860, una colección de momias fue adquirida por el Museo de Niagara Falls. Pero nadie sabía que en ella descansaba uno de los hombres más poderosos que jamás paseó por las orillas del Nilo. El Museo de Niagara Falls no era exactamente un museo. Era una especie de espectáculo circense. Tenía animales con dos cabezas, la gente se tiraba en toneles por las cataratas y cosas así de extrañas. Sin embargo, entre esas rarezas, una momia parecía destacar. Con 7 u 8 años fui al museo, la vi y digamos que tuve un cara a cara con ella. Lo que me llamaba la atención era su postura y la calidad de la momificación. La pista definitiva fue la posición de los brazos cruzados sobre el pecho, una postura reservada exclusivamente a los faraones. Durante más de 100 años, esta momia entretuvo a las masas hasta la clausura del Museo de Niagara Falls en 1998. Sus momias fueron adquiridas por el Museo Michael C. Carlos de la Universidad Emory de Atlanta. Allí, el misterioso cuerpo de brazos cruzados finalmente pasó un exhaustivo análisis con la más avanzada tecnología. Cuando llegó aquí, consultamos con expertos de todo el mundo. Sin embargo, no pudieron establecer el parentesco del faraón mediante el ADN, porque las autoridades egipcias
se negaron a facilitar muestras de sus momias reales. Por tanto, compararon las tomografías no invasivas y radiografías con las de otros faraones identificados. ¿Quién fue esta momia? Sorprendentemente apareció un candidato: Ramsés I. El tipo de vendaje se correspondía con el de otras momias reales, en especial con los de Seti I y Ramsés II, hijo y nieto de la momia perdida de Ramsés I. El TAC resultó muy útil porque reveló en el interior de la momia 2 trozos de lino fuertemente compactados, colocados a modo de relleno para darle forma al cuerpo una vez retiradas las vísceras, algo que también presenta la momia de Seti I, el hijo de Ramsés I. Y eso relacionaría al padre con su hijo. Y llegamos a la conclusión de que ciertamente era la momia de Ramsés I. El descubrimiento de Ramsés I llenó un largo vacío en el linaje histórico de los faraones egipcios. Para que ocupase su lugar junto a otras momias reales, el Museo Michael C. Carlos la devolvió de forma voluntaria a Egipto, donde fue recibida con honores reales. Sin la tecnología, jamás hubiéramos podido determinar que se trataba de la momia de Ramsés I y devolverle su identidad. Del mismo modo que estos científicos utilizaron la tecnología para devolverle a Ramsés su nombre y su honor, otros la han empleado para preservar y evitar que innumerables momias anónimas se convirtieran literalmente en polvo. Ocultas en sarcófagos sellados, las momias han superado el paso de los milenios. Pero ahora, expuestas en el mundo moderno, ¿qué les deparará? La restauración y conservación de momias está en sus pasos iniciales. El mayor reto es que los vendajes y los cuerpos son frágiles, quebradizos y a menudo se han fragmentado con el paso del tiempo. Los conservadores utilizan un material transparente de nylon para impedir que las momias se hagan pedazos. Con esta nueva técnica mantienen las vendas y las partes del cuerpo inmóviles. Esta momia ha sido preparada para ser exhibida en museos. Primero, recolocamos cuidadosamente las vendas y luego la cubrimos totalmente con un tejido transparente del mismo color que el lino y que nos permite ver la disposición original. Es como una especie de redecilla para el pelo. Evita que las frágiles vendas se muevan mientras que la momia está expuesta. El natrón, el compuesto salino empleado por los egipcios para conservar a las momias, hoy las haría desintegrarse. Si la temperatura o la humedad varían, la sal que está disuelta de forma natural en el material volvería a disolverse, se desprendería o se absorbería, dependiendo de si el aire es más seco o húmedo que el material. Y estos cambios erosionan la superficie, incluso pueden hacer que exploten. Para atajar este problema, se diseñó expresamente un sistema informatizado para el Museo Michael C. que regula la temperatura y la humedad. El museo requiere unas condiciones ambientales específicas y para cumplirlas tenemos un sistema de aire acondicionado que está programado para mantener la temperatura a 21 grados con una oscilación máxima de 1 grado y la humedad relativa en un 50% con una oscilación del 5%. Pero los microorganismos también pueden causar estragos. Y en el Museo de El Cairo detectaron a un intruso muy común morando entre la realeza. Descubrieron que las momias del Museo Egipcio del Cairo tenían moho,
Estaban mohosas. El moho más doméstico y cotidiano puede destruir al faraón más venerado. Si una momia carece de protección, podría desintegrarse en cuestión de 2 años. Shin Maekawa es el director científico del Instituto Getty para la Conservación de Los Ángeles, California. El Museo de El Cairo recurrió a él para acabar con el problema del moho. Los 3 elementos que afectan a las momias son la temperatura, la humedad relativa y el oxígeno. El oxígeno es uno de los grandes responsables de la descomposición de la materia orgánica. Proporciona el combustible que permite que microorganismos como el moho y los hongos se reproduzcan y multipliquen. Para zanjar el problema, Maekawa diseñó una vitrina sin oxígeno. Este es un pequeño prototipo de la vitrina. El propósito de la vitrina es proporcionar un ambiente estable, seco y sin oxígeno para poder eliminar las secuelas de los cambios de humedad y la aparición de hongos. Para crear un ambiente propicio para las momias y desfavorable para los microorganismos, son necesarios 3 materiales adicionales. Un compuesto esencialmente de hierro en polvo para absorber el oxígeno del aire. Gránulos de carbón activado para filtrar impurezas y contaminantes. Y pequeños trozos de gel de silicio para regular la humedad. Los 3 elementos se colocan en el interior de la vitrina. El receptáculo se sella herméticamente. De esa manera, el interior pasará a ser un entorno inhóspito para los microorganismos. Se extrae el oxígeno y se inyecta nitrógeno puro. Ningún organismo vivo sobrevive al nitrógeno. Pero si introducimos una momia ahí, en una atmósfera de nitrógeno, sin hongos, bacterias ni moho, se conservará perfectamente. Ahora, en el Museo Egipcio de El Cairo, las momias reposan en las vitrinas diseñadas por Shin Maekawa. El problema del moho ha desaparecido. Estas vitrinas son fáciles de construir, asequibles, y podemos conservar las momias para siempre. Después de todo, la eternidad era el fin primordial de los antiguos egipcios. Creían que rememorar los nombres de los difuntos y visitar sus restos les otorgaría la vida eterna en el más allá. Y hoy, con un público tan interesado en las momias, podríamos decir que lo han logrado.